Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Retroceso social de una década. La pandemia provocó que el año pasado más de 2 millones de personas salieran de la clase media por la caída en sus ingresos. También se redujo la clase alta. Analizaremos este panorama tan complicado con Mauricio Olivera, director de la firma Econometría Consultores. Pérdidas multimillonarias. Prácticamente todos los sectores de la economía declaran pérdidas por las marchas en las ciudades y también por los bloqueos en las carreteras. Los productores agropecuarios, los más afectados. Nos acompaña esta noche el presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya. Los avances de la infraestructura. La Agencia Nacional de Infraestructura reveló que en los próximos meses serán inaugurados 7 proyectos viales de cuarta generación en diferentes regiones del territorio nacional. Les contaremos de cuáles corredores estamos hablando. Y el DANE reveló en las últimas horas un informe que muestra cómo la pandemia provocó una recomposición de las clases sociales en Colombia durante el año pasado. Prácticamente todos los estratos sociales tuvieron disminuciones en sus ingresos. Para analizar este tema le doy la bienvenida al doctor Mauricio Olivera, director de Econometría Consultores. Doctor Olivera, buenas noches. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. Doctor Olivera, antes de hablar de cuánto se redujo la clase media, cuánto se redujo la clase de ingreso alto, cuánto aumentó la pobreza en Colombia, es difícil entender cuando el DANE revela toda esta información que es considerado un colombiano dentro del grupo de clase media si su ingreso per cápita está como entre 650.000 pesos y 3,5 millones de pesos aproximadamente, para redondear las cifras. ¿Realmente eso es clase media? Exactamente. Digamos, si uno coge la estadística y ordena a las personas, a los colombianos, por sus ingresos, desde el que menos gana hasta el que más gana, el 50% gana alrededor de 1.300.000 pesos. Eso sería, digamos, el 50% es el que está en la mitad. El 99% asalariado gana más de 15 millones, pero la mitad es 1.300.000 pesos más o menos. Es decir, ahí estaría estadísticamente hablando la clase media. Y es muy difícil entenderlo, pues porque ganar 3, 4 o 1 o menos de 1, pues es muy poco, pero por una realidad estadística, en la mitad ese es el valor y eso es lo que nos demuestra, y creo que todos los colombianos tenemos que entenderlo de esa manera, es que somos un país que nos falta crecer mucho y que somos un país en términos de ingresos muy pobre. Pero entonces, si ahí está ubicada la clase media y, por ejemplo, una persona vive sola y se gana un salario mínimo, pues según estas estadísticas del DANE, pues hace parte ya de la clase media. Eso lo que quiere decir es que muchísima gente está por debajo de esa persona, es decir, ganando menos de un millón de pesos, para citar un ejemplo. Está más o menos la mitad de la gente gana menos y la otra mitad gana más. Eso es básicamente la mitad es 1.300.000 pesos, más o menos, tiene un poquito más del salario mínimo, la mitad está para abajo y la otra mitad está para arriba, pero insisto, eso demuestra pues, que somos muy pobres en ingresos. Y por otro lado lo que demuestra, porque claro, cuando llegamos al punto más alto, es decir, al 99%, el 99% gana, asalariado gana más de 15 millones, pero hay gente que gana muchísimo más, pero muy poca. Esto, la otra cosa que nos muestra, además de que en ingresos somos muy pobres por un lado, por otro lado nos muestra es que hay una concentración del ingreso muy fuerte. Muy pocos ganan mucho y muchos ganan muy poco. Y esto es una realidad colombiana. Somos de los países más desiguales del mundo. Y es una realidad que tenemos que afrontar y que enfrentar para entenderla bien primero y luego ver qué hacemos con esa realidad para salir de la crisis. Y entonces tampoco entiende uno, si una persona vive sola y se gana 3.600.000 pesos, esa persona es ingreso alto en Colombia y está en el grupo donde están también los multimillonarios de este país. Exactamente. Por eso digo, y vuelvo al ejemplo que estaba poniendo, a la metodología más bien estadística. Cojamos entre todos los colombianos, 50 millones de personas, entre el que menos gana y el que más gana, y ordenémoslos de menor a mayor. En la mitad está 1.300.000, ya de los que más ganan, son 3.600.000. Entonces, claro, ahí lo que pasa es que son muy pocas personas, pero la diferencia entre el que gana 3.600.000 y el que gana 20, 30, 40 millones, pues es muy grande en ingreso, pero son muy pocas personas.
los que ganan mucho más, y eso muestra que pocos tienen mucho y muchos tienen muy poco. Esa es la desigualdad del país. Cuando miramos ya estas cifras, y bueno, más allá de esa polémica que hay por esas líneas que separan a una clase social de otra, cuando miramos cada uno de los segmentos, es decir, los pobres, los vulnerables, después está la clase media y después están los de ingreso alto, ¿cómo fue esa recomposición el año pasado por la pandemia? Pues digamos, primer punto que me parece muy importante es que todas, por nivel de ingreso, todos los niveles y todas las clases sociales fueron afectadas. Lo que pasa es que fue mucho más afectada la clase que menos gana que la que más gana, pero a todas les cayó el ingreso. Esto demuestra que esta crisis es una crisis generalizada para todos. Obviamente una diferencia entre los que menos ganan y los que más ganan, pero es generalizada para todos. Y esto tiene que abrir la puerta también para entender que todos fuimos afectados y ver cómo nos unimos como sociedad para ver cómo enfrentamos entre todos esta crisis y salimos adelante. Y ojalá podamos salir fortalecidos de esta crisis, pero todos cayeron, la pobreza creció mucho, el DANE lo dijo ya la semana pasada, la pobreza creció mucho, creció casi 7 puntos porcentuales, fue un retroceso de casi una década, es decir, llegamos a la pobreza de hace 10 años más o menos, crecimos de 35 a 42% en pobreza por un lado, y por otro lado, 2,5 millones de la clase media salieron de esa clase media, se vieron afectados, tan afectados que ni siquiera quedaron en la clase media, y esto es otro de los efectos muy grandes y muy fuertes. Una estadística muy importante, necesaria, y que nos ayuda a entender qué pasó, pero también nos tiene que ayudar a ver cómo salimos de esta crisis. Claro, eso quiere decir, ustedes los analistas, o bueno, muchos analistas, antes de la pandemia yo los escuchaba decir que Colombia era un país de ingreso medio o de clase media. ¿Ya no lo somos? ¿Ahora somos un país pobre? No, somos de todas maneras un país de ingreso medio, digamos, hay países de ingreso bajo, esto es una clasificación del Banco Mundial, hay países de ingreso bajo, sobre todo los que están en África, en general América Latina, todos los países de América Latina siguen siendo un país de ingreso medio, de acuerdo a la clasificación del Banco Mundial. Lo que pasa también, Víctor, es que todos los países se vieron afectados, absolutamente todos. La cifra de Colombia, como lo dije antes, la pobreza creció 7 puntos porcentuales, más o menos 3,5 millones de personas cayeron en la pobreza. Pero cuando uno ve las cifras mundiales, las últimas estimaciones del Banco Mundial dicen que la pobreza en el 2020, todavía están haciendo los cálculos y la medición, la pobreza creció entre 119 y 124 millones de personas. Es decir, es que esto es una crisis mundial en donde todos, obviamente más los países más pobres que los países ricos, pero todos se vieron afectados y la pobreza creció muchísimo más en todos los países y obviamente en Colombia también creció. Bueno, y Colombia aportó más de 3 millones de nuevos pobres, según lo que contaba el DANE la semana pasada. Pero esa clase media, esos 2,5 millones de colombianos, 2,200,000, 2,5 millones de colombianos que salieron de la clase media, ¿quiénes son? ¿Son personas que perdieron su trabajo, que estaban ubicados en qué sectores? ¿El DANE entregó ese nivel de detalle? Lo que yo creo es, digamos, acá viéndolo por personas, yo creo que hay dos fenómenos muy grandes y muy importantes. El primero es el desempleo. Desafortunadamente, uno de los golpes más duros, si comparamos con otros países, Colombia se vio muy afectada por el desempleo. El desempleo en el 2019, año completo 2019, era 10,5, el desempleo en el 2020 fue 15,9. Creció más de la mitad, de 10,5 a 15,9. Estamos hablando de una destrucción de 2,4 millones de empleos, por un lado. Y por otro lado, 1,800,000 personas pasaron de estar en el mercado laboral a la inactividad, es decir, ni siquiera están buscando trabajo. Estamos hablando de un efecto en 4 millones de personas. Entonces, por un lado está el desempleo, donde las cifras que da el DANE son muy claras, y por otro lado está la destrucción de muchas empresas también. Y en las empresas, el 94% de las empresas son MIPYMES. Esto también afecta a la clase media. Entonces, estos dos choques fueron muy fuertes y eso fue lo que generó la caída de la salida de 2,5 millones de personas de la clase media. Y toca enfocarse en estas dos políticas, recuperar las empresas y recuperar el empleo para poder salir
la crisis fortalecidos. También hay una preocupación en términos de recaudo tributario, doctor Olivera, por lo que ocurrió con los más ricos del país, que no sé si suena bien, pero los más ricos también se hicieron un poco más pobres porque disminuyeron sus ingresos y pues eso repercute en el aporte de sus impuestos. ¿Qué pasó con ese segmento? ¿Cuántos ricos hay en Colombia como porcentaje de la población y por qué les pegó también duro la pandemia? Claro que sí, como lo decía, digamos, si cogemos las cifras básicas de ingreso laboral, el 1% más rico gana más de 15 millones. Si cogemos, y volviendo al mercado laboral, los que son independientes, el 1% más rico gana más de 6 millones. ¿No? Obviamente esa cola, si 1% va de 6 millones hasta muchísimos millones más, ahí es donde está gran parte de la concentración del ingreso. ¿No? Y la desigualdad lo que muestra es que ahí hay muy pocos que ganan mucho y el resto, que son muchos, gana muy poco. Esa es parte de la mala, o eso describe la mala distribución del ingreso que tiene Colombia. Y claro, eso afecta a los recaudos tributarios porque tanto las personas como las empresas se vieron afectadas y eso pone al gobierno y a la sociedad en una encrucijada. Porque yo creo que una reforma tributaria es necesaria, toca ver qué tipo de reforma. Pero si el país sigue gastando lo que gasta, y el gobierno sigue gastando lo que gasta sin tener mayores ingresos, puede entrar en una crisis mucho más fuerte, que es la crisis de la estabilidad macroeconómica. Entonces, está el país entero, y en la situación que estamos viviendo ahora, está en una encrucijada muy fuerte y se necesita un liderazgo muy grande para saber cómo solucionar este problema fiscal también. Muy difícil de solucionar nuestros problemas de pobreza, de desigualdad y económicos y fiscales. Pues doctor Olivera, muchas gracias por ayudarnos a entender este balance socioeconómico que entregó el DANE. Feliz noche. Víctor, muchas gracias, feliz noche y un saludo a la audiencia. Otro dato bastante importante es que mientras los ingresos de los más vulnerables cayeron un 25%, los ingresos de los más ricos también bajaron, pero apenas un 10, un 11%, y eso aumentó la desigualdad en nuestro país. Hacemos una primera pausa, pero cuando regresemos esperen los resultados de un sondeo sobre perjuicios causados por el paro a las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio de Bogotá. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 26%, y corresponde a las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio de Bogotá que denuncian pérdidas por daños en sus mercancías, producto de todo lo que está ocurriendo en el país, marchas, bloqueos, en fin. El 78% de las 1.015 empresas encuestadas señalan que han tenido problemas para movilizar sus productos o insumos. Las empresas están operando al 45% apenas de la capacidad instalada y el 55% han tenido ventas mucho menores a las de una semana normal. Y los productores agrícolas también enfrentan millonarias pérdidas por causa de los bloqueos en las carreteras. Por eso quiero saludar al doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC. Doctor Bedoya, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Pues muy mal, Víctor. Aquí esto es una situación absolutamente crítica. Usted seguramente me preguntará por las pérdidas, pero yo le quiero decir, son incalculables. Tenemos prácticamente todo el sector agropecuario, las frutas y las hortalizas, el pollo, el huevo, el cerdo, la tilapia, la trucha, el cacao, el café, el arroz, la panela y muchos otros de los que hacen parte de este universo agropecuario con bloqueos por todo el país, las cosechas dañándose en los camiones o simplemente no las han podido recoger en los campos donde se cultivan, los animales sin comida. Y esto es lo que nos va a llevar, como ya se evidencia, es a desabastecimiento en muchas ciudades, un atentado contra la seguridad alimentaria, como lo hemos dicho, y una seguramente muy importante pérdida de empleo y un empleo que tanto necesita el país. Pero doctor Bedoya, en los últimos 2 días no ha mejorado un poco la situación, pues ya no estamos viendo las marchas, manifestaciones masivas, todo ese vandalismo que vimos en los primeros días del paro. Lo que pasa es que eso es en las ciudades, pero recuerde usted que nuestros productos vienen desde el campo y en las vías principales del país y también en corredores inclusive veredales es donde se están presentando los bloqueos. Entonces, a pesar del esfuerzo de la fuerza pública que ha logrado en muchos tramos generar aperturas, de los alcaldes y gobernadores que también se han involucrado, de la misma Defensoría, la Procuraduría, persiste una gran limitación para que los productores cumplan con su labor. Y el mejor indicador, ¿cuál es? Mire lo que pasa en Corabastos, mire lo que pasa en Cabaza, donde sí se ha reducido sustancialmente la llegada de alimentos.
¿Por qué dicen ustedes que todo esto es un atentado? Pues Víctor, porque le está cercenando la posibilidad a los consumidores colombianos que le llegue la comida como le debe llegar. Es que las imágenes en Cali, en Bogotá, las entrevistas que han hecho en esta misma canal de noticias en Popayán, también en Pasto, pues son dantescas. No llega la comida, la gente no va a buscar proteína de origen animal y no encuentra, y eso va de la mano que esa es la comida de los colombianos, y por eso se está atentando por parte de quienes están detrás de los bloqueos, quienes están participando en los mismos, se está atentando contra la seguridad alimentaria de todo un país. Doctor Bedoya, lo veía yo en las últimas horas en una intervención, creo que en el Congreso de la República, haciendo un llamado diciendo que con los alimentos no se puede jugar y no deben ser como una moneda de negociación en momentos tan difíciles. ¿Qué le preocupa de esto? No sé si usted recuerda si hayamos tenido en el pasado una situación parecida. Pues que yo recuerde, y me han tocado muchos paros, tanto en lo público como en lo privado, nunca hemos tenido una situación así, donde se esté generando ya una vulnerabilidad importante, no solamente para la seguridad alimentaria, sino para la producción. ¿O es que usted recuerda haber visto granjas vandalizadas, robos masivos de pollos, de cerdos, pollitos en las carreteras, camiones, tractomulas de papa que se las roban y el conductor tiene que salir en su camión para evitar que le quiten la carga, camiones cargados de leche que en la misma vía principal sale la gente a robarle la leche? Esto ya estamos hablando de otro nivel de vandalismo, y las mismas Naciones Unidas lo dijeron hoy en su comunicado. Hacen un llamamiento para que se permita la libre circulación de los alimentos. La misma FAO y las Naciones Unidas consideran la seguridad alimentaria como un derecho fundamental, y por eso es que nosotros decimos, están jugando con la comida de todo un país, están violándole el derecho a la alimentación y también a la vida, porque sin alimentación no hay vida, y por eso creemos que toda la sociedad debe rechazar estos bloqueos y debe solicitar que se levanten y que se permita la movilización de los alimentos. Porque una cosa son las marchas en las ciudades o inclusive en las carreteras pacíficas, sin vulnerar los derechos a los demás. Pero aquí ha quedado claro, Víctor, que se le está violando el derecho a la alimentación a la gente y se le está violando el derecho al trabajo a cientos de miles de productores que sí que le han cumplido al país garantizando la seguridad alimentaria durante la pandemia. ¿Cuáles son las zonas productoras de alimentos en el país más afectadas hasta el momento? Pues mire, empezando por el Valle del Cauca, Cauca y Nariño, usted se sube al eje cafetero, se puede ir al departamento del Meta, toda la cuenca lechera y también avícola y de papa, parte de Cundinamarca y Boyacá. Usted tiene el departamento del Huila y el Tolima en problemas con el arroz, el departamento de Santander con la mora y el cacao, pero en el reporte que tengo de los gremios estamos hablando de más de 22 departamentos que tienen afectaciones para muchos de los productos que salen de nuestro campo. Doctor Bedoya, una última pregunta, sabemos que se tiene que retirar ya, pero ¿cuánto aguanta esto? ¿Cuántos días más podemos vivir con esta situación sin que se nos acaben completamente los alimentos? El problema no es que se nos acaben los alimentos, el problema es que con esta situación, y si se sigue prolongando, se va a vulnerar la capacidad de producir alimentos. ¿Por qué? Porque los productores no tienen insumos, porque los productores no están vendiendo sus cosechas, y si no venden las cosechas, ¿con qué plata van a comprar la semilla, los fertilizantes o los animales para la próxima cosecha? De tal manera que creo que es importante que a través de Signo Pesos, quienes nos están viendo tengan conciencia que no solamente es el momento de la comida en los supermercados o en las tiendas de barrio, sino la capacidad de Colombia de seguir produciendo comida. Pues si le entiendo bien, los efectos podrían ser inclusive de largo plazo. Doctor Bedoya, muchas gracias por estos minutos, por sacar dentro de su agenda y dentro de sus reuniones un tiempo para Signo Pesos para contarnos esta difícil situación. Que tenga feliz noche. Por el contrario, a usted muchas gracias por la oportunidad para poder compartir con sus televidentes la grave situación por la que está viviendo no solamente la seguridad alimentaria del país, sino también los productores del campo colombiano. Muchas gracias, doctor Bedoya. Pues ya han visto ustedes, los que han tenido la oportunidad de ir a mercar, cómo hay desabastecimiento y cómo los precios también se han multiplicado. Pero a pesar de tantas dificultades, en el país avanza, y cambiando un poco de tema, a toda marcha muchos de los proyectos viales avanzan, proyectos viales de cuarta generación. El vicepresidente ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura nos cuentan cómo van estas obras. Durante estos primeros 4 meses del año 2021, nos encontramos bastante satisfechos en la Agencia Nacional de Infraestructura con el avance del programa de concesiones de cuarta generación. En ese sentido hemos logrado en estos primeros 4 meses el cale del túnel de Amagá en el proyecto Pacífico 1 entre Medellín y Bolombolo.
el cale del túnel de La Paz en el proyecto Bucaramanga-Barranca Bermeja. Este cale del túnel de la variante de Pamplona, una obra que pedía la comunidad hace más de 20 años y que generará una mejor conectividad entre Bucaramanga y Cúcuta. Igualmente también nos encontramos bastante satisfechos de haber reactivado el corredor Bogotá-Girardot y adicionalmente haber llegado a un acuerdo con la concesión de la malla vial del Meta. Son muchas las concesiones que ya están sobre el 80%, como es el caso de Pacífico 2, de Pacífico 3, de la transversal de Cisga, del proyecto Mar 1, y este segundo semestre del año 2021 la Agencia Nacional de Infraestructura entregará 7 proyectos de concesión completamente terminados. Esto es lo que motiva para que la Agencia Nacional de Infraestructura siga trabajando por el beneficio del país, por las obras que se ejecutan en Colombia, de tal manera que genere competitividad en las regiones, que genere fuentes de empleo para la reactivación económica que tanto necesita el país. Hacemos una nueva pausa, pero ya les contaremos la historia de un colombiano que ha innovado en el negocio de la venta de flores en Estados Unidos. En segundos les contamos esta historia. Llega la hora de Juan Fernández con su información del mundo de los negocios. Juan, buenas noches, bienvenido. ¿Cuál es el tema para cerrar ya, para finalizar esta complicada semana? Adelante. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de negocios relacionados con flores. Ahora, por ejemplo, que se acerca el Día de la Madre en varios lugares del mundo, y para eso un caso de negocio, el del colombiano Juan Palacio, que vio una oportunidad, empezó vendiendo flores a los hoteles puerta a puerta en Estados Unidos en 2001. Cuando llegó a Miami vio el auge del comercio electrónico que venía y creó una compañía llamada The Flower Exchange, que vendió a inversionistas, pero en 2015 creó otra compañía llamada Blumsky Box, que es un servicio de suscripción donde envía a sus clientes flores que provienen de cultivos sostenibles, entre ellos algunos de Colombia. Los clientes pagan una tarifa mensual que puede estar en promedio en los $50, dependiendo del tipo y número de flores que se quieran, y que pueden optar también por recibir semanalmente. Juan, ¿qué ha hecho la diferencia en este negocio? Pues mire, ese es uno de los servicios de flores por suscripción quizás más exitosos hoy en Estados Unidos. Es de este colombiano, como le contaba, y ahora cuenta con más de 100.000 clientes y generando ingresos cercanos a los $20 millones. Y ha sido este tema de la sostenibilidad el que ha impulsado el negocio, que va desde las flores, pasando por el suministro de materiales, de empaque, y donde a quienes trabajan en los cultivos, que ellos pues les compran las flores, se les paga de manera justa y sin certificados. Y también ha afinado sistemas de selección de sus flores en cuanto a longevidad y rendimiento, lo que le permite tomar ventaja de las floristerías tradicionales que no trabajan, a diferencia de Blumsky Box, directamente con las fincas y los cultivos. Juan, muchas de esas flores son enviadas desde Colombia. ¿Qué tan grande es el mercado de exportación de nuestro país? Pues antes de eso, Víctor, agregarle que en cuanto a sociedades que ha realizado la compañía para impulsar la marca, está por ejemplo la de Martha Stewart, esta celebridad estadounidense en temas de hogar y jardín, o ese acuerdo de suscripción exclusiva con el Jardín Botánico de Nueva York. Un dato final, respondiendo a su pregunta, el de las exportaciones de flores en Colombia es un mercado superior a los $1.300 millones al año, y donde Estados Unidos es uno de sus principales mercados. Y esta, pues es, Víctor, la movida de hoy sobre flores y este negocio exitoso del colombiano Juan Palacio en Estados Unidos. Juan, feliz fin de semana. Muchas gracias por esta información. Ahora vamos con los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.765 pesos con 33 centavos. Cayó 35 pesos. Petróleo de referencia Brent para Colombia subió 0,23%. Se ubicó en $68 con 25 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.409.000 pesos por carga para el fin de semana. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,21%, acción más valorizada. Grupo Éxito con una ganancia de 13,74%, y la acción que más cayó fue Fabricato, que tuvo un retroceso de 8,26%.
Antes de despedirnos, los dejo con este dato. Ayer se celebró el Día Mundial de las Contraseñas y con ese propósito las compañías de seguridad informática entregaron los siguientes consejos. Téngalos muy en cuenta. No usar una misma contraseña para todos los productos o servicios. No escribir las contraseñas por ahí en papelitos que queden a la vista de la gente o en sitios de fácil acceso. No usar contraseñas fáciles de descubrir como números consecutivos, 1, 2, 3, 4 o su número telefónico. Usar contraseñas largas que ojalá incluyan números, letras, mayúsculas, minúsculas y símbolos extraños. Así que tenga en cuenta estas recomendaciones. Así terminamos por hoy, pero los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga un feliz fin de semana.